alma sonríe. Ahí es. Qué alegría estar contigo en esta mañana, querida Angélica, en esta semana de alegría franciscana, semana de fiesta, semana de gozo, semana para disfrutarse el ser franciscano y franciscana en el mundo. ¿Cómo estás? Muy bien, padre, qué alegría volverlo a tener en nuestro escenario, en nuestro podcast. Y hoy con un tema demasiado especial, demasiado pertinente para lo que se nos viene en nuestro colegio. Y pues mucha alegría de volver a emitir un capítulo más de nuestro podcast, esta vez de una manera un poco más especial. Y un podcast con un invitado espectacular que por ahí me contaron que nos visitan desde el extranjero. Sí, hoy el podcast se internacionalizó y hoy estamos con la presencia de Fray Carlos Andrés García Alvarado OFM, él es un hermano de nuestra comunidad franciscana, quien desde Roma se conecta con nosotros en este podcast para hablar de un tema demasiado importante, demasiado especial para nosotros, y lo titulamos así: 800 años de esperanza, el legado vivo de San Francisco. Y ya durante el transcurso del podcast vamos a saber por qué vamos a escoger este tema. Bueno, tengo que manifestar que estamos no solamente con un fraile excepcional, sino también con un amigo, con un hermano, con ese tipo de frailes con los que uno disfruta estar, disfruta hablar. Por ahí me acordaba esta semana que con Fray Carlos Andrés estuvimos hace mucho tiempo en un proyecto muy bello que se llamaba Diálogos Despiertos, en donde él fue también protagonista de esos escenarios. Bueno, Fray Carlos Andrés, qué alegría estar contigo. ¿Cómo estás? Hola Jonathan, hola Angélica, gracias por la invitación. Estoy muy bien aquí aprovechando un poco del verano de estas tierras. Bienvenido, padre, a nuestro colegio, a nuestro podcast, a este espacio que se creó precisamente para acercarnos de una manera distinta a nuestras familias y a nuestros estudiantes, con temas que tal vez de pronto en la academia no se trabajen mucho o no se dialoguen mucho, que es precisamente el propósito de este podcast. Nosotros llevamos, o le cuento, llevamos un poco más de todo este año con el podcast, entonces ha sido una experiencia de verdad muy linda, que nos ha dejado mucha enseñanza, y es un honor para nosotros que usted nos acompañe en uno más de nuestros capítulos. Qué bueno participar de verdad de estas iniciativas que realmente, sí, como lo ha dicho, generan esa cercanía con los padres de familia y saber también un poco del ambiente, de lo que el colegio también está buscando, ¿no? En estos momentos también un poco, digamos así, informales también, que dan un poco de respiro también en el ambiente académico del contexto educativo. Bueno, y estamos con Fray Carlos Andrés, pero tal vez muchas personas no saben quién es Fray Carlos Andrés. Entonces, ¿qué tal, Carlitos, si nos cuentas un poco quién es Fray Carlos Andrés García? Bueno, pues yo soy cucuteño, sí, parto de ahí. Soy cucuteño. Desde la comunidad franciscana ingresé a los 17 años. 17 años hice este proceso de ingreso a la vida franciscana, y por gracia de Dios el Señor me ha dado la gracia de permanecer en este estilo de vida hasta la fecha. Actualmente estoy viviendo en Roma, en Italia, estudiando teología moral, una oportunidad también que el Señor me concede a través de la provincia franciscana de la Santa Fe. Y pues a lo largo de mi vida franciscana he tenido cantidad de experiencias que yo creo que es difícil encasillarme, pero bueno, ya vamos tomando un rumbo poco a poco, porque he estado en colegios, universidades, parroquias, sitio de misión, fue lo último que tuve, y di un salto desde Guapi, Cauca, ahora hasta Roma. Entonces digamos que ha sido una experiencia muy rica en tan pocos años también, y bueno, ese soy yo, sí, un fraile que ha estado aquí sirviendo en la provincia en diferentes partes, en diferentes ámbitos, y tratando pues allí también de cada día de profundizar en esta experiencia de fe tan hermosa que el Señor nos concede como un don. ¿Cómo ha sido esa experiencia italiana, europea? Realmente, bueno, yo hace 4 años había venido a hacer un curso de protección de menores y adultos vulnerables, pero era en español.
era en español. Ahora, como ya estamos viendo cursos en italiano y el hecho de estar en contacto con las personas que son propias de aquí, y también los pongo en contexto, en esta casa donde estoy viviendo, vivimos aproximadamente 167 frailes más o menos. Entonces ya se imaginarán, esto es como Sí, un Hogwarts, así sí, enorme, sí, sí, sí. el edificio, el comedor, una cosa inmensa, y vienen hermanos de diferentes países, frailes de todos los países del mundo, sí, venimos de todos los continentes prácticamente, y es una experiencia muy enriquecedora. Realmente para mí ha sido una oportunidad de abrir también el corazón, la mente a tantas realidades que a veces uno desde su país no logra imaginarse, y aquí uno dice realmente la pluralidad, es posible la unidad en medio de tanta pluralidad. Qué bonita esa frase, es posible la unidad en medio de tanta pluralidad. Y bueno, Fray Carlos, cuéntale un poco a nuestros oyentes cómo está conformado tu núcleo familiar. Tú nos acabas de decir que eres de Cúcuta. ¿Tienes más hermanos? ¿Vives con tu papá y tu mamá? ¿Cómo está conformado tu familia? Se le siente todavía el Bueno, acento santanderiano. Ese santanderiano Sí, como sí, que no sí, se ha sí. perdido, No, ¿no? Como no, que todavía se le siente el marcado. italiano no ha hecho su efecto, tal No, vez, Angélica. no, es que ese acento, particularmente en bueno, Colombia, es uno de los más marcados que hay. Sí, 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 sí. tengo que decir que al menos tenemos una palabra en común, nono. Aquí Ah, dicen nono, en Cúcuta decimos nono al abuelo, y en italiano nonno también es el Ah, abuelo, ¿no? Entonces hay una palabra que ya se en común al menos una palabra en común. muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, de mi familia está conformada mis papás, ¿sí? Mis papás, papá, mamá, mis dos hermanos. Actualmente mi hermano mayor vive en Estados Unidos, está allí con su pareja, y mi hermano menor está allí en casa, pero pues yo digo mi hermanito, pero pues ya tiene 22 años, y uno dice mi hermanito, pero ya está grandecito, ¿sí? 25 años ya. Y ahora también crecí con mis abuelos, tuve la gracia de poder crecer al lado de mis abuelos también en esta familia, una tía también. Y bueno, gracias a Dios digo, porque realmente se crean ciertas sensibilidades a nivel personal, el hecho de estar creciendo con ancianos. Creo que eso genera una cierta sensibilidad en la vida que no quiero dejar pasar desapercibido, y más aún el tema que nos convoca hoy. También no voy a adelantarme, pero también creo que es importante tenerlo en cuenta, porque pues, mis abuelos fallecieron preciso estando yo aquí en Italia. ujú. Fue una experiencia donde está el duelo también, obviamente desde la distancia, pero yo creería que esta sensibilidad que se siente, ¿no? El mismo dolor que se siente en el momento de la muerte de ellos a lo largo de este año que ha pasado, para mí ha sido una experiencia de verdad de reconocer que soy capaz de amar. Qué bonito, qué Sí, bien. y comparto mucho el tema de los abuelos porque de verdad vivir o tener cerca hace especial esa relación y uno crece con una sensibilidad diferente, entonces comparto mucho ese sentimiento. Querido Carlos, es importante saber esto. A mucha gente se lo pregunta. ¿Siempre quisiste ser fraile? ¿Estaba ya en tu ADN querer ser fraile? ¿O eso llegó después? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que llegó intempestivamente. Sí, realmente no. Yo creo que lo que más llegué a pensar siendo niño, estoy hablando de 10 años, pensaría yo, lo máximo que llegué a pensar era que cuando iba a la misa veía a las personas leyendo, proclamando la palabra, y yo decía, yo quisiera leer ahí. Eso fue lo máximo que me llegó a pasar así, pues por mí mente, pero pues yo me refería a las personas que normalmente en una misa proclaman y ya. Cuando yo en grado 11, en décimo, perdón, acabándose el año, llegó una profesora, eh, con una lista, y dijo, bueno, ¿quiénes quisieran inscribirse en este grupo juvenil? Así lo dijo, en este grupo juvenil. Y yo pues estaba participando en mi parroquia de un grupo de jóvenes, colaborando en la parroquia de un grupo juvenil, pero pues quien era más dedicado a esto era mi hermano mayor. Yo solo lo acompañaba, y cuando yo pues llegó un padre que acabó ese grupo juvenil,
Y como en el colegio, esta profesora muy cercana a los frailes, en Cúcuta, cuando estuvimos en Cúcuta, esta profesora llegó a esta lista, dijo quiénes quieren inscribirse al grupo juvenil. Yo me inscribí, resulta que en enero, a finales de enero, inicios de febrero más o menos, me llamó un sacerdote diciéndome: Carlos Andrés, te felicitamos por esta respuesta que le das al Señor, emprender este camino. Y yo me quedé, pero ¿esto qué es? Y bueno, después nos estamos hablando y me colgó. Y yo quedé como, pero ¿qué es esto? Yo no sé ni qué es el franciscano, yo no sabía siquiera la vida religiosa, yo nada. Y posteriormente a eso, pues toda la historia que ya se desenvuelve en los procesos que se siguen en este camino. Te sorprendió, pero no te disgustó. En ese momento fue como, exacto, fue como la sorpresa. Dije, bueno, pues digamos que se van a empezar a reunir. Y dije, bueno, eso me va a ayudar también como joven a crecer. Y obviamente sí, yo estuve contento en ese proceso. Y en el colegio, un compañero me invitaba a las reuniones. Y como hasta junio más o menos, resulta que él consiguió novia y dejó el grupo. Y yo le decía, venga, pero sigamos yendo a la reunión. Digo, no, yo ya conseguí novia, ya no voy por allá. Y quedé yo en ese grupo inserto, pues allí, y al último terminé yo optando por ser fraile, y él siguió adelante y actualmente tiene una niña, una hermosa niña, pues. Entonces, bueno, eso es. Bueno, Sí. bueno, muy bien. Era el destino de Dios, los designios del Señor. Voluntad de Dios, Claro voluntad de que Dios. sí. Bueno, muy bien. Bueno, Fray Carlos, estás en Roma, estás en un alto verano en estos días, seguramente con un calorcito de esos sabrosos de Europa, y estás estudiando teología moral. ¿Por qué teología moral? Bueno, digamos que son 3 momentos, voy a resumirlo en 3 momentos. Primer momento, cuando yo terminé la teología, quedé muy tocado por la teología dogmática, es decir, como toda esta parte de la forma en que la iglesia sistematiza un poco la fe, pongámoslo en palabras sencillas, así como que hay un sistema de creencias y la iglesia ya lo tiene como tipificado. Y en esta perspectiva yo dije, esto me llama la atención, pero allá hay algo que se llama la teología de los padres de la iglesia, la patrística, es decir, estudiar los 8 primeros siglos de la iglesia y cómo esto de alguna forma fue generando los cimientos de lo que hoy creemos. ¿Sí? Yo a veces digo que después de esos 8 siglos ha sido como repetidera de lo mismo en la teología, pero bueno, no es así. Pero en esos 8 primeros siglos se hicieron preguntas y yo en ese primer momento digo, de estudiar patrística. La patrística me encantó, dije, vamos a estudiar esta época, así la patrología, el estudio de los padres de la iglesia, esos 8 primeros siglos de la iglesia. Y quiero estudiar eso. Pues resulta que cuando me envían a estudiar hace 4 años, segundo momento, vengo a Roma a estudiar esto de protección de menores y adultos vulnerables, teniendo en cuenta todas estas realidades de abuso de menores en la iglesia y todo este tipo de situaciones, cómo sensibilizarnos a esta situación en la actualidad. Vine a estudiar ese curso y cuando empiezo a ver tantos elementos de psicología, tantos elementos jurídicos en esos 6 meses, y yo todo el tiempo, obviamente desde mi enfoque teológico, teniendo en cuenta un poco este sistema de creencias, había cosas en las que yo empezaba a ver que estaba como en otro plano en las discusiones. Es decir, cuando discutían de psicología y alguien de forma, no sé cómo decirlo, bueno, puede ser imprudente, sí, hacía una crítica directa al ámbito teológico y yo decía, eso no es así, teológicamente se comprende desde esta otra perspectiva. Y empezaban a formarse debates en diferentes dimensiones y entonces aparecía el del plano jurídico y bueno, empezaba a formarse en ciertos debates interesantes, sí. Y esto me llevó también como a movilizarme un poco y a decir, bueno, creo que la respuesta no es netamente jurídica frente a las problemáticas humanas, no es netamente jurídica la respuesta. Psicológica aborda también, pero no es solamente psicológica, y teológica tampoco la respuesta es teológica, no es solamente en esos ámbitos. Y dije, ¿qué ciencia de la teología me puede ayudar a entrar a dialogar con todas estas ciencias? Y ahí fue donde empecé a identificar la teología moral, que es lo que permite generar ese diálogo, y por eso hoy en día es tan complejo también estudiar la teología moral. Estoy hablando de hoy desde el año 1965 en adelante,
cómo es difícil estudiar eso, porque necesitas hacer preguntas y reconocer los límites de tu conocimiento. Entonces, ahí es donde es interesante también, ¿no? Empezar a generar un diálogo desde aquí. Entonces, por eso elegí teología moral. Muy interesante y la verdad, uno lo siente sobre todo con esos temas tan sensibles como lo mencionabas, por el tema de los límites y de que no es fácil analizarlo ni hacerse un concepto de eso, pues basado todo en el tema de la teología y de la iglesia. Pues qué bien, pues tendremos entonces a un futuro teólogo moral al servicio de la iglesia y de nuestra provincia franciscana en Colombia. Es una alegría saberlo y estamos celebrando los 800 años del tránsito de nuestro seráfico padre San Francisco de Asís. ¿Qué es eso, Carlos? Cuéntanos un poco. Bueno, estos 800 años del tránsito de San Francisco de Asís, incluso la palabra tránsito, ¿no? Nosotros normalmente pensamos en las señales de tránsito, ¿no? El paso, así. Quizás cuando entendemos esa señal de tránsito como más bien parecida a esto de paso, ¿no? Transitar, caminar, de un pasar, creo que ese pasar podría ser mucho más claro, e incluso Pascua. Sí, la palabra Pascua quizás es la categoría más propia dentro de la fe que se entiende bajo esta perspectiva del paso, ¿no? Un paso de la muerte a la vida. Entonces, creo que en esta lógica podríamos comprender lo que es este tránsito de San Francisco de Asís. Es un paso de la muerte a la vida. Precisamente, y la segunda pregunta que teníamos dentro de nuestro diálogo es, hay una paradoja muy hermosa sobre que San Francisco celebró la vida hasta el punto de llamarla hermana muerte. ¿Qué significa o qué nos revela esto sobre la relación de San Francisco con Dios? Claro, esta es una pregunta que siempre debe estar allí, porque realmente la muerte hay que ver bueno, lo primero es que no hay que huir del drama de la muerte. Esa es la primera cosa que yo quiero dejar clara, porque nosotros hablamos de Francisco diciendo hermano muerte, y esa frase puede sonar hermosa, ¿sí? Pero cuando se experimenta de saber que una persona, un ser querido está muriendo, realmente uno dice, no es fácil. esto es un drama. Exacto. Entonces creo que hablar de hermana muerte hay que partir primero de esta experiencia de no abandonar esta perspectiva del drama de la muerte. Y en estos 800 años creo que es clave tener eso en cuenta. Hablar de la muerte de San Francisco no nos puede hacer huir de ese drama de la muerte. El hecho de tener que hacer un duelo, no hay que huir de hacer un duelo, no hay que ocultar, no hay que tapar lo que es la muerte, ¿sí? Que nos morimos, ¿sí? Nosotros nos morimos y esa realidad es dramática, entonces no podemos omitirla en la vida. Yo creo que es importante eso, es importante comprenderla desde allí. Y por eso, teniendo en cuenta esta premisa de no omitir el drama de la muerte, San Francisco, dentro de su propia experiencia personal, es curioso porque cuando él le dice hermana muerte es cuando está a punto de morirse. Sí. No dijo hermana muerte en teoría, lo dijo en una praxis, en una vivencia personal. Y es en un cántico hermoso que le llamamos el cántico de las criaturas, y allí al final lo dice. Y hasta el catecismo de la Iglesia Católica por allá toma el término de loado sea mi Señor por la hermana muerte y lo toma como el culmen de la reflexión. Eso es curioso, porque está haciendo toda una reflexión teológica en el catecismo, y a lo último, en la última parte del catecismo, cuando está explicando sobre la muerte, concluye con esa parte. Dice, y Francisco que llamaba a la hermana muerte. Entonces, ¿por qué la llamó hermana? Si uno dice, pero es que la muerte, si usted me está diciendo que es un drama, no es ninguna hermana, es una enemiga. ¿Sí? Sí. Y bajo esta perspectiva, Francisco la va a entender como hermana, es porque él, en su experiencia personal, descubrió que la muerte era un paso para encontrarse, aparece la palabra paso, para encontrarse con Dios. Si usted entiende la muerte como un paso para encontrarse con su miseria, su pecado, lo peor que hay en su vida, obviamente ese drama empeora.
En cambio, si usted entiende la muerte como un paso para encontrarme con Dios, cambia la perspectiva. Creo que eso nos puede iluminar muchísimo. E incluso recomiendo un poco la película esa de Marcelino Pan y Vino, no sé, una película bastante antigua, ¿sí? Muy antigua, la pueden encontrar, ¿no? Marcelino Pan y Vino. Y es muy curiosa una escena en la que el niño Marcelino, un fraile le explica más o menos rápido, le dice, mire, el niño le dice, ¿y qué es la muerte? Y el niño era huérfano. Entonces le dice, ¿qué es la muerte? Y el fraile le dice, mire, eso es como el cascaroncito de un huevo, ¿sí? Y todos estamos en ese cascaroncito. Y cuando el cascaroncito se rompe y sale el pollito, esa es después de la muerte. O sea, el pollito cuando rompe el cascarón está en la verdadera vida, le dice así. Y resulta que hay una versión de Marcelino Pan y Vino actual de hace como 10 años, 15 años creo, entonces no tan actual, pero que dice Marcelino en una escena en la que matan a un señor y dice Marcelino, ya rompió el cascarón, empieza a decir Marcelino en la película. Y él contento porque dice, ya rompió el cascarón, entendiendo que se encontró con el Señor, se encontró con Dios. Pues, es otra perspectiva, ¿no? Sí. Otra manera de leer la realidad de la muerte, que ya no es un drama, sino un paso para romper el cascarón. Querido Carlos, una preguntita. Cuéntanos, ¿qué está de fondo con el papado de León? Porque creo que el Papa León fue quien le dio la oportunidad a los frailes de abrir el año jubilar, precisamente en el contexto de los 800 años. Quisiera preguntarte, ¿qué significa para la Iglesia este aniversario? Bueno, el Papa León ha dejado muy claro el tema de la paz, ¿sí? Es curioso porque al referirse a San Francisco en sus 800 años reiteran esta perspectiva de paz. Y es una paz que realmente emerge de ese encuentro con Cristo. Para nosotros eso es una responsabilidad muy grande, ¿sí? Como franciscanos, cómo comprender la paz en tiempos donde a veces se usa la paz como un eslogan o en tiempos donde la paz es excluida a veces de nuestras prácticas cotidianas, ¿sí? Donde a veces se puede incluso caer en dejarlo como un curso, el curso de la paz, pero hasta qué punto realmente esto toca nuestras vidas, ¿no? Entonces, creo que por ahí ya es una luz que el Papa nos recuerda, incluso citando toda la perspectiva incluso de la Iglesia en la actualidad. Es interesante, o sea, entender los 800 años de San Francisco bajo la perspectiva de la paz es una invitación a reflexionar nuevamente y que es una reflexión que no se acaba. Sí, esta es una reflexión que es muy actual, que necesitamos reorientar y ver cómo realmente como sociedad nosotros podemos vivirla. Creo que eso sería una palabra clave para estos 800 años que el Papa quiso, por eso no solamente ir una vez, sino 2 veces en este año así. Es decir, que podemos decir de alguna manera que la forma práctica de vivir los 800 años es siendo instrumentos de paz. Sí, incluso para que haya esa paz, siendo instrumentos de reconciliación también, ¿no? Esto también nos ayuda a entender la hermana muerte en esa perspectiva, porque si usted ve la muerte, miren, podríamos hacer incluso hasta una analogía, ¿sí? Un Francisco que puede entender la muerte como hermana y no como enemiga. ¿Por qué? Porque le dio el cambio, le dio un giro y dice, bueno, esta hermana, ¿por qué? Porque me permite encontrarme con Dios. Cuando yo me encuentro con alguien y quizás no tenemos las mismas ideas, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Impongo mi idea y basta. O entro en diálogo y me doy cuenta que es un hermano con quien puedo tener mis diferencias y puedo salir reconciliado de ese diálogo, ¿no? Es interesante, ¿no? Entenderse como hermano bajo esa lógica. Padre, y hay otra palabra que es vital y es importante a propósito de estos 800 años que se conmemoran y de que el Papa León lo haya designado de esa manera, y es la esperanza, porque también estamos hablando de 800 años de esperanza, o bajo la esperanza vivir o ser testigos de paz. ¿Cuál sería el mensaje desde la
desde el franciscanismo, desde la comunidad franciscana hacia el mundo, hacia los jóvenes, precisamente ahorita que estamos hablando desde nuestro colegio, para vivir este tránsito o para conmemorar este tránsito siendo testigos de paz, pero también con ojos de esperanza? Sí, pues yo recuerdo unas palabras de un fraile formador que la verdad para mí fueron unas palabras de esperanza en su momento y fue pensadas en un contexto muy de lo religioso, de nosotros los frailes, pero que se puede extender a cualquier persona. Y él decía, el fraile menor nace cada día. Eso lo dijo una vez en una homilía, en una reflexión, lo dijo de manera muy, digamos que quizás no era el centro de su predicación, pero son esos momentos donde hay palabras frases que a uno le llegan al corazón y dice, esto es interesante porque pensar que el fraile menor nace cada día, para mí se convirtió como esa experiencia personal donde uno a veces como que se decepciona a veces de sí mismo, decir, yo esperaba ser esta persona y no lo logré. Pero escuchar a alguien que te dice, oiga, el fraile menor nace cada día, quiere decir que es una oportunidad, un nuevo momento, ¿no? Cada instante es un renacer. Entonces eso da mucha esperanza. Para mí esas palabras están cargadas de mucha esperanza. Es decir, el joven que estaba estudiando y no le está yendo muy bien, oiga, el estudiante signerista nace cada día. Entonces es una oportunidad para que él vea eso también con esperanza. Perdí este examen. El estudiante signerista nace cada día. Entonces necesito ese empeño cotidiano para no decir que mi día ya se echó a perder por un evento, sino que continúa y necesito manifestar ese empeño constante, ¿sí? Y eso para mí, la verdad, es una voz de esperanza, ¿sí? Lo digo desde esta perspectiva como fraile que escuché esta frase, pero creo que aplica para todos nosotros. Fíjate, Carlos, que hay muchas realidades de San Francisco que hoy en día creo yo que todavía están vivas. Yo no sé, a tu juicio, ¿qué de Francisco de Asís sigue vivo en nuestro tiempo? Bueno, realmente, mira que en estos días, curiosamente, he estado celebrando una Eucaristía de unas hermanas y me acordé de esos típicos chistes de convento o de comunidades religiosas, de esos, sí, cosas típicas, ¿no? Y dicen, si tú quieres escuchar una buena predicación, llame a un dominico, dicen así. Si usted quiere confesarse, busque un franciscano. Así escuché por ahí, dije, interesante. Interesante esto. Yo dije, ¿por qué lo digo en estos términos? Cualquiera me puede decir, pero Francisco no fue sacerdote. Digo, pero la espiritualidad que nos deja San Francisco es el que confiesa comprendiendo al otro. Y el que confiesa sabiendo que es frágil. El que confiesa sabiendo que no todo se puede hacer perfecto. Entonces esta perspectiva creo que es muy actual y el Papa Francisco, incluso como Natalia en algún momento lo dialogábamos, el Papa Francisco hace unos años en un retiro espiritual a todos los sacerdotes de la renovación carismática por aquí cerquita en San Juan de Letrán, le dice a los sacerdotes que una frase pues tanto cualquiera que es rígido la escucha polémica, pero quien quiere ver la vida con esperanza creo que realmente se vuelve una oportunidad de cambio. Y él decía, cuando ustedes confiesen, tengan en cuenta esta frase, decía, un poema de un argentino que él conoció, bueno, de un sacerdote argentino, y decía, cuando confiesen, acuérdense de esto. Es la historia de un hombre que de pronto dice, ya, hoy no vuelvo a pecar más, ya, listo, ya, lo que fue y ya no más, ya me quiero convertir, hoy sí fue. Y dice más o menos así ese verso que comparte, dice, dirigiéndose a la Virgen María, dice, Señora, hoy la promesa es sincera, pero por si acaso déjame las llaves afuera. Y en esta lógica, creo que es una perspectiva donde cualquiera puede decir es relativismo. Yo digo, no es relativismo. El contexto en el que te acercas y dices, ya, ahora sí voy a cambiar, creo que necesitamos ese que nos deje esa llave afuera para poder confiar y decirle nuevamente, quiero realmente volver a ti, quiero volver nuevamente a restaurar mi vida.
Y creo que el franciscano tiene esta capacidad, y lo he vivido personalmente también, de personas que se acercan, y pueden haber otras comunidades religiosas, y perdón si hay otras comunidades religiosas muy buenas, sí, pero el énfasis lo he visto a nivel personal, que buscan al franciscano porque ve un cierto oxígeno diferente, hay un aire diferente que le permite ser. Y en esa experiencia creo que el carisma franciscano y Francisco sigue siendo actual. Es el Francisco que incluso uno cuando lo lee en algunos momentos uno ve su proceso de desarrollo y de su evolución del pensamiento. Un Francisco en el que decía, si un hermano peca por torpe hay que sacarlo, algo así coloca en uno de sus escritos. Y después más adelante hay otros escritos más posteriores a su vida y coloca, si peca, acérquese, escúchelo, acompáñelo, ¿sí? Y esté pendiente de él y ayúdale en su cambie un poco, ¿no? El hecho de su propia vida, ¿no? Con nosotros como Francisco aprende, ¿no? Lo pongo en estos términos sencillos, pero realmente es en esa dinámica, ¿no? Un Francisco que aprende con los hermanos. Entonces el hermano menor, el franciscano, quien bebe de esta espiritualidad, tiene claro que no solo está llamado a estar enseñando, sino también a aprender. Qué bonita esa enseñanza. No solo estamos llamados a aprender sobre el error y sobre caernos, ¿no? Levantarnos. Muy bien. ¡El reto! Bueno, vamos a llegar ya a una segunda parte de nuestro podcast el día de hoy con una dinámica muy especial. Es como la parte final, como para hacer un poco más ágil y más entretenida estas últimas preguntas o estos últimos temas de nuestro podcast hoy. Y hoy tenemos en el reto, si lo aceptas, ¿lo aceptas? Ok, está bien. Bueno, el reto es preguntas de respuesta rápida. Entonces te vamos a hacer algunas preguntas y tú respondes lo primero que se te venga a la cabeza, así. No hay que pensar mucho, hay que responder rápido, ¿listo? Entonces la primera es, ¿cuál es tu lugar favorito de Roma y por qué? Dios mío, Santa María Mayor, porque hay un recuerdo del pesebre, porque hay un recuerdo del Papa Francisco y porque es una iglesia mariana. ¡Wow! Muy bien, muy bien. ¿Comida favorita, la italiana o la colombiana? Ay, no me pongan eso. Está bien, ay Dios santo. Bueno, tengo que decir sinceramente que es la colombiana. Ok. ¿Y cuál plato? ¿Cuál plato? ¿Cómo? ¿Qué plato colombiano? No, mira, a mí me gusta el pollo en todas sus presentaciones. Ok, bueno, súper. Sí, Fray Jonathan y yo vamos de vacaciones a Roma, de pronto el colegio nos envía para algo, no sé. ¿Qué lugar nos recomendarías ir y por qué? ¿Dónde recomendaría? Dios mío, aquí yo tengo que escaparme un poco de la pregunta porque yo los mandaría así de una vez. Sí, eso sería lo primero. Sí, queda a 2 horas de aquí de Roma, pero realmente vale la pena ir a Roma. Si es de cuestión inmediata de aquí mismo, de Roma, pensaría, no sé, puede ser el Vaticano inmediatamente, la iglesia de San Pedro. Sí, creo que es como también un lugar para tener en cuenta y obviamente con este tema de paz creo que les diría, fíjense muy bien a mano izquierda que hay un papa llamado Benedicto XV que fue el primero que empezó a nivel oficial de la Iglesia a hablar de la paz y es una tumba que a veces pasa desapercibido. Todo el mundo busca a Juan Pablo II, busca a Juan XXIII, pero nadie se fija en una tumba que es a Benedicto XV. Uno dice, Benedicto XVI, pero XV, no sé quién es. Y Benedicto XV es el primero que habla de la paz en el magisterio de la iglesia en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Agendado. Bueno, muy bien agendado. ¿Criatura o elemento de la naturaleza que para ti represente mejor a San Francisco? Dios mío, la tierra, nada que hacer. Ok. Si el Papa León XIV le dijera, Fray, necesito una frase para regalarle a los jóvenes del mundo, ¿qué frase
le regalarías al Papa para que la dé a todos los jóvenes? Una frase para los jóvenes. Aprendan a identificar quiénes los aman de verdad. ¿Dónde está el amor auténtico? Me gusta. Sí. Y vamos ahora con la pregunta insignia de nuestro podcast, Fray Jonathan. Bueno, Fray Carlos Andrés, tienes que pintar tu alma. ¿De qué color la pintarías? Uy, café. Demasiado, ya quedó. ¿Por qué? ¿Solo por el hábito, por lo que representa de pronto en la comunidad, o hay algo personal más especial que nos quieras compartir? Sí, realmente confluye todo esto, ¿no? Es realmente la comunidad, y creo que lo primero que me llamó la atención siendo un joven de 16 años fue el entender la vida bajo esa perspectiva del asumirla como un servicio, y el hecho de no tener miedo a tocar la propia vida, ¿no? La propia humanidad. Creo que ese tipo de situaciones para mí realmente me encanta, ¿sí? Incluso es bastante simbólica la misma tierra. Creo que es el primer color café que escuchamos en nuestros invitados. Sí, sí señor. Como siempre, Fray Carlos Andrés siendo auténtico y siendo único. Eso está muy bien. Fray, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro capítulo de hoy. Ha sido un placer de verdad poder dialogar con ustedes, esta vez desde la distancia, pero ha sido una charla demasiado cercana, demasiado amena, y yo también pienso que demasiado constructiva para todos los que nos están viendo, los que nos escuchan y los que siguen capítulo a capítulo nuestro podcast Donde el alma sonríe, ahí es. Así es. Querido Fray Carlos Andrés, ¿te sonrió el alma? Sí, obviamente, claro, absolutamente. Bueno, un mensaje final para nuestros chicos en estos 800 años. Esta semana de manera especial peregrinarán a San Roque, nuestra parroquia, y llegarán todos para celebrar con San Roque en las fiestas patronales a San Roque y a San Francisco. ¿Qué mensaje les das a ellos? Bueno, pues yo creo que tratar de hacer esa lectura profunda de cada momento, creo que eso es importante. Todos llegan cualquier frase, cualquier palabra, incluso cualquier cosa que suceda en el camino. Creo que es importante de pronto asumirlo, ¿no? El mismo hecho de que permanece en silencio, o simplemente me encontré con alguien y alguien me dijo, ayúdame en tal cosa, dame un vaso de agua. Todo ese tipo de situaciones tan un poco banales aparentemente, realmente se pueden hacer lecturas bastante profundas en una peregrinación, en un caminar. Gracias Fray Carlos. Y para todos, estuvo con nosotros hoy Fray Carlos Andrés García Alvarado desde la ciudad de Roma, en el convento antoniano de Roma. Una alegría haber estado contigo y nos veremos pronto. Si esto le gustó, lo que viene es mejor, dele like, porque donde el alma sonríe, ahí es. Chao, chao. Ahí es. Chao.